Veremos nuestra lección vectores y coordenadas de puntos. En estos ejercicios nos van a dar dos puntos, punto A y punto B, y vamos a trazar esos vectores. Este es el vector del punto A y este es el vector del punto B. Entonces el vector del punto A le llamamos del punto origen hacia A, y este otro vector, o sea que este punto se llama desde el origen, que es 0, hacia B, y este desde el origen hacia A. Esos son los dos vectores que trabajaremos. Pero nos van a pedir calcular las coordenadas de un vector que se forma entre los dos puntos, que es el punto A y el punto B. Y esas coordenadas entonces se va a obtener de las coordenadas del vector de 0 hacia B menos las coordenadas del vector de 0 hacia A. ¿Y quiénes son esos vectores? Bueno, le vamos a llamar x' y y' menos x, y. Y al hacer la resta me quedaría x' menos esta x, esta y menos esta otra y. Y ahí obtendría las coordenadas de mi vector de A hacia B. Esta sería como mi fórmula para trabajar las coordenadas. Ahora vamos a sacar la norma del vector, o sea, la distancia del vector de color amarillo que tengo aquí, que va desde A hacia B. Vamos a sacar la norma de ese vector. Y para sacar esa norma de ese vector, lo que hacemos es la raíz cuadrada de estos componentes, que sería x' menos x al cuadrado más y' menos y lo elevo al cuadrado. Para explicarte el contenido de vectores y coordenadas de puntos, lo que vamos a hacer es tomar el problema de tu libro. Nos dice sea el punto A formado por 2,1 y el punto B formado por 3,3. Voy a graficar estos dos puntos en el plano cartesiano. El punto A,1, este equivale al eje de las X, y el siguiente punto, que sería este, equivale al eje de la Y. Entonces el número 2 lo tomo en X, que sería este número. Aquí tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces tomamos el punto de 2,1, nos quedaría aquí. Y sería este punto que he colocado aquí, 2,1. Entonces se forma un vector desde el eje 0,0, se forma este vector. Ahora tomaré el otro punto B. El otro punto B está en 3 en X y 3 en Y. Y sería este punto. Ahora voy a trazar el vector desde el origen hacia ese punto. Y se formó este vector. Ya tengo los dos puntos. Este es el punto A y este es el punto B. Y quiero que observes que desde este punto, que es el 0, hacia A se formó el vector de 0 hacia A. Y del punto del 0 hacia B se formó el vector de 0 a B. Pero también desde el punto A hacia el punto B se formó otro vector, se puede formar otro vector, que sería de A hacia B, representado entonces con la letra A, B y la flechita en la parte superior. Ahora recordemos el literal que nos preguntaba del ejercicio. Bien, el ejercicio nos pedía en el literal A calcular las coordenadas del vector de A hacia B. ¿Y cómo voy a calcular las coordenadas de este vector de color amarillo de A hacia B? Lo vamos a hacer por medio de la siguiente expresión. Esta sería nuestra expresión como la fórmula para calcular las coordenadas de ese vector. Entonces lo que hacemos es colocar siempre esta expresión a este lado, y luego aquí tenemos el vector de O hacia A, o sea de 0 hacia B, perdón. Entonces agarro primero el vector de 0 hacia B. El vector de 0 hacia B tiene las coordenadas, que es 3,
3,3. Entonces coloco 3,3, que ya nos lo da el dato aquí. Y a ese le voy a restar las coordenadas del vector de 0 hacia A, que es 2,1. Restamos 2,1. Ahora agarro X con X, que sería 3 menos 2, y agarro el valor de Y con el valor de Y, que sería 3 menos 1. Y cierro paréntesis. Quedándonos que esto es la expresión del vector de A hacia B. Entonces, cuyas coordenadas va a ser a 3 le quitamos 2, me queda 1, y a 3 le quitamos 1, me queda 2. Y estos serían los puntos en el plano cartesiano del vector A hacia B. ¿Y quién sería ese punto? Sería del 1 hacia el 2. Ahora, si estos puntos los coloco en mi plano cartesiano, sería del 1 al 2. Sería este vector que he colocado de color amarillo. ¿Qué coordenadas son estas? Son las coordenadas del mismo vector amarillo que tengo aquí, pero desde el origen hacia otro punto que le vamos a llamar C. Entonces, esto es igual a tener el vector desde el origen hacia un punto C. Eso es lo que calculamos cuando encontramos las coordenadas de este vector. Podemos entonces expresar que las coordenadas del vector de AB es igual a 1,2, o sea que del 1 hacia el 2. Este vector de color amarillo tiene la misma dirección y magnitud de este vector de color amarillo que tenemos desde A hacia B. Pero estas coordenadas son trazadas desde 0 hacia el punto C, en este caso, que sería la misma dirección de los dos vectores. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar solamente el vector de AB. Ahora que ya tenemos el vector dibujado, que es este, nos pide en el literal B, determine la norma del vector AB, o sea, la distancia que hay desde el punto hacia el otro punto que nos han dado, que sería el mismo vector de AB. Entonces, para sacar esta magnitud o norma, tenemos la fórmula con el teorema de Pitágoras, en donde agarro las coordenadas de este vector. Recuerda de que es 1,2. Lo realizamos con el teorema de Pitágoras. Agarro el valor de X y lo elevo al cuadrado, más agarro el valor de Y y también lo elevo al cuadrado. Al hacer la operación me da raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1, porque sería 1 por 1, más 2 al cuadrado es 4. Como respuesta nos queda raíz cuadrada de 5. Esa sería la distancia que hay del punto A hacia el punto B, ya que habíamos expresado que la distancia, o sea el vector de AB, era igual a tener desde el origen hacia el punto C, que es el que hemos dibujado aquí. Y esa sería nuestra respuesta del ejercicio. Ahora bien, quiero explicarte que existe una fórmula y nos dan la siguiente fórmula. Se puede obtener también la magnitud del vector de AB utilizando esta fórmula, en donde vamos a colocar que en vez de este punto, aquí iría X', Y', este sería X y Y. Tomamos los valores de X', que sería 2, menos el valor de esta otra X, y lo elevamos al cuadrado, más tomamos el valor de esta Y, que sería esta posición, sería 1, menos, que es este signo, el valor del otro, que sería 3, y lo elevo al cuadrado. Es como la distancia entre dos puntos que vimos en una lección. Menos 1 elevado al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado. Sería 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1. Aquí le quité el cuadrado, más 2 al cuadrado negativo sería 4 positivo, quedándonos raíz de 5 también. Entonces sería otra manera de calcular la magnitud entre dos puntos en el plano cartesiano.
¿por qué no hicimos esto en el anterior? Porque ya habíamos calculado sus coordenadas y con las coordenadas de un solo puedo sacar esa distancia o esa magnitud. Entonces la norma de ese vector es raíz de 5. Teniendo esto claro, vamos a proceder a los ejercicios. Pero antes de comenzar con los ejercicios, quiero explicarte que estos vectores están en base al vector E, que es un vector como vector unitario que se forma entre el valor de 1. Este sería E, el vector E en X, en Y sería un número 2 y el vector Y, E en X, que sería un 1. Entonces, en base a estos vectores hemos calculado los valores de los otros vectores como vectores unitarios en el plano cartesiano. Bien, y tenemos nuestro primer ejercicio. Dado los puntos A y B, determine las coordenadas y la norma del vector de AB en la base de E1 y E2 como vectores definidos en el plano cartesiano que nos están dando. Entonces nuestros puntos a trabajar es el punto A, que es 2,1, y el punto B, que es 3,1. Me pide las coordenadas, entonces procedemos a calcular coordenadas. Para las coordenadas lo que hacemos es que las coordenadas del vector de AB va a ser igual a las coordenadas del vector OB menos las coordenadas del vector OA. ¿Y quién es OB? OB, el vector de OAB es este punto. Entonces sería 3,1 menos este otro punto que es 2,1. Quedándonos entonces 3 menos 2, 1 menos 1. A 3 le quito 2, me queda 1, y 1 menos 1 es 0. Estas serían las coordenadas del punto AB. Vamos a colocar AB. Bien, ya tengo las coordenadas. Ahora, ¿qué más me pide el ejercicio? Me pide también la norma, o sea, la magnitud de ese vector. Para la norma de ese vector lo que hacemos es, con el teorema de Pitágoras, agarramos los valores de x, que sería 1 al cuadrado, más el valor de y, que sería en este caso 0 al cuadrado. Entonces, de A a B hay una distancia o una magnitud, 1 al cuadrado es 1 y 0 al cuadrado es 0. Quedándonos nada más 1. Esa sería la respuesta, o sea que la norma del vector de A hacia B es igual a raíz de 1. Pero en este caso raíz de 1 es 1. Entonces colocamos de un solo 1 como la norma, o sea, la distancia que hay entre esos dos puntos es de 1. Y tenemos el siguiente ejercicio, que también nos dan dos vectores y nos piden encontrar las coordenadas. Entonces ahora, para interpretarlo mejor, de 0 hacia A tengo estas coordenadas y de 0 hacia B tengo estas coordenadas, que son los mismos de B. Ahora, las coordenadas del vector de A hacia B va a ser igual a la resta de los dos vectores de O a B menos de 0, a B menos de 0 hacia A. Esto sería igual de 0 hacia B, tengo las coordenadas de 1,2 y de 0 hacia A tengo las coordenadas 3,0. Al efectuar la resta sería este término con este término, este término con este término. Quedándonos a 1 le quito 3, me queda el valor de menos 2, y a 2 le quito 0, me queda el valor de 2. Esta es las coordenadas de A
hacia B. Ahora nos hace falta sacar la norma. Para sacar la norma lo que hacemos es tomar las coordenadas que nos dio y elevarlas al cuadrado y hacer una suma con ellas dos. Entonces la magnitud de AB es igual, menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2 y eso me va a dar un 4 positivo. Y 2 al cuadrado es 2 por 2 que nos va a dar 4. Raíz cuadrada de 8. Pero recuerda que este valor 8 se puede simplificar, quedándonos raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 2. Este 2 sale de su radical y queda adentro un 2, siendo esta nuestra respuesta. O sea que la norma del vector es igual a 2 raíz de 2.